Hoy vamos a analizar al Padrino. ¿Perdona? Al Padrino del heavy metal. Hola chiquis, ¿cómo están? Así es, vamos a analizar la voz de Ozzy Osbourne. Es conocido como el Padrino del heavy metal, fue cantante de Black Sabbath y también tiene carrera solista. Acá tenés una lista de reproducción con más cantantes de metal, rock y estilos similares. Acá tenés todas mis redes sociales por si quieres ir a seguirme a cualquiera de ellas. Y sin nada más que decir, vamos. Comencemos en 1970, inicios de Black Sabbath. Y un pequeño Ozzy que ronda los veintitantos. Se ve una voz muy limpia ahí, ¿no? Cantando por la mitad de octava 4. Se siente un tono bastante ligero, con buen rango para los agudos, probablemente. Ahí ha subido la 4 y se siente como que sube con bastante potencia, como que extiende, entre comillas, vamos a decir, su voz de pecho. Lo que puedo notar acá es como una voz que no tiene un vibrato o no lo tiene muy claro, al menos. Es una voz como, tal vez no suena lo más prolija del mundo, lo más estable del mundo, pero se lo siente como que lo que hace le resulta fácil, que llega a esos tonos altos con cierta seguridad. También recordemos, son los años 70, principio de los 70. No hay escuelas de canto moderno, no se enseñaba canto popular y menos rock o metal. El que quería estudiar canto tenía que ir a estudiar lírico, lo cual habla mucho de lo que he dicho en otros análisis con otros cantantes de la época también, de la creatividad y la búsqueda, ¿no? La exploración de su propia voz en encontrar una identidad, lo cual eso es algo muy positivo para Ozzy, que haya encontrado él su manera de cantar, más allá de que por el momento no noto que es la mejor técnica, tal vez. Iremos viendo tal vez por qué. Tal vez lo que es una voz como muy que empuja, lo cual por el momento le rinde porque es joven y tiene el rendimiento para hacerlo, la resistencia para hacerlo. Pero vamos a ver con los años. 1985, Black Sabbath otra vez. Tal vez en esos años ha encontrado más balance. Al principio de los 70 tal vez era como más explosiva la voz. Acá está un poco más balanceada, podría llegar a decir. Sí, igual está ese toque que creo que es personal en Ozzy, que es como cierta desprolijidad. No lo digo de manera despectiva, sino como en la actitud que él tiene como el cantante de la banda, ¿no? Como esa cierta desprolijidad a la hora de cantar. No termina las frases con vibratos, no suaviza tal vez ciertas partes, no hay dinámica o cambios de intensidades, de matices, al menos por lo que vengo escuchando. Es como todo más frontal, te lo dice, te lo saca, se va manteniendo siempre como en una voz de pecho. Hay hasta cierta cosa con calar las notas, que es como levemente irse un poquito de la afinación, no completamente, está entonado, pero a veces algunas notas se le desarman un poco tal vez si la afinación no está 100% precisa. Vamos a ir unos años adelante, no dice exactamente de qué año es, pero esto ya es Ozzy solista. Creo que ronda por los 90, me parece. Acá está cantando fines casi de octava 4, un la bemol 4, son notas altas, sí tiene el rango bastante alto, se lo siente como si lo tuviéramos que clasificar, si tuviéramos que ponerlo en algún orden. Es un tenor que tal vez es más ligero, se siente por esa facilidad, cómo puede expandir, vamos a decir, su voz de pecho a esas notas altas, por eso siento que tiene una voz muy ligera en realidad y llega a tonos altos sin tanta dificultad. No se siente, más allá de todo lo que fui mencionando, como una voz cansada o una voz que está haciendo fuerza. ¿Viste cómo llega re bien a esas notas? Se lo siente muy libre a la hora de llegar, a pesar de que no tiene algún vibrato que lo ayude a sostener la nota o que haga cambios de registros vocales. Pese a todo eso, se lo siente como muy, muy cómodo. Llegando a la octava 3, pero ahí hay cierta desprolijidad. Como que las notas se calan un poco, sí se desafinan un poco. Un poquito más adelante vamos a ver cómo está su voz en estos últimos años. Esto es 2012 con Black Sabbath.
Es una voz que suena, como dije, ligera. No va a sonar tal vez súper corpulenta, súper grande. Lo suelo sentir a veces un poco más nasal, lo cual habla de tener su paladar blando. El velo del paladar lo suele tener tal vez un poquito más bajo. Entonces suena una voz un poquito más nasal tal vez. Oh yeah, sin vibrato. Es su marca esa. No estoy diciendo que hace algo malo, estoy diciendo que es una manera de cantar. Oh yeah, lo tira sin vibrato. Es una voz que tira, que es muy como frontal, vamos a decir. Noto que él ha agregado siempre como más bien distorsión, tal vez cuando él habla con el público o alienta al público. No lo noto tanto en sus canciones, tal vez más en esa interacción, ¿no? Como que él saca una voz con distorsión. Algo a destacar, me parece súper importante, es que empezó más o menos en los 70, a principios de los 70 con Black Sabbath, ¿no? O un poco antes, creo. Esto ya es más de 40 años luego del primer video que vimos. Él acá tiene unos 50 y pico de años en este video. Y fíjate cómo fue conservando la misma calidad de su voz. No es que se siente hasta ahora un desgaste vocal o que su voz bajó. La calidad de su voz se siente bastante similar. Su estilo lo estuvo manteniendo. Pero bueno, vamos a escuchar un poco más a ver qué tal ha ido en el 2018. Algo bastante claro en Ozzy, y al menos acá se nota mucho, es cierta desafinación en las notas. O tal vez están afinadas pero tienden a calarse. Y al no tener el vibrato, al sacar una voz así como muy directa, muy a ese nivel del habla, tal vez falta un poco los digo desde un lugar de profesora de canto, no lo tomen a mal los fans, pero como que tal vez falta un poco estilizar ciertas notas, ciertos finales, se suelen caer a veces. Entiendo que también es parte de su estilo y toda su elocuencia. Como dije, no había profesores que enseñen rock, metal o cosas así, entonces entiendo toda esa exploración que él ha tenido con su voz y que él ganó su propio estilo de esta manera y así de bien le fue. Digo, es Ozzy, estuvo en Black Sabbath, no es cualquiera, tiene un estilo muy característico y muy fuerte, pero sí desde lo técnico en la voz, esa falta de estilizar ciertas cosas hace que se calen ciertas notas y que la afinación a veces no sea la más impecable del mundo. Lo que no quiere decir que no suene bien su estilo y que pueda agradar. Esto quiero aclararlo. A mí me sigue sorprendiendo que luego de tantos años, 50 años más o menos después, la calidad de su voz, la salud de su voz se siente bastante impecable. No siento un desgaste o unas cuerdas vocales que no cierren bien o que tenga hiperfunción vocal. O sea, se siente como bien, como que lo ha llevado muy bien a lo largo de los años. Ahí tiene un fa sostenido 4, una nota ya un poquito alta. Luego quiso rematar con otra que creo que se desvió un poco. Igual quiero que entendamos que él acá tiene unos 70 años. O sea, es un señor, es un abuelo y está en un escenario cantando sin quedarse sin aire, más allá de las pequeñas cosas que yo puedo mencionar a nivel técnico o a nivel estilístico. Tiene 70 años. La energía para estar en el escenario la tiene. Yo creo que Ozzy no ha sido el mejor cantante a nivel técnico, con los mejores recursos vocales, intensidades dinámicas, vibratos y las mejores distorsiones. No. Pero creo que no es conocido por eso, sino justamente por su impronta, por su estilo. Él como performer, creo que Ozzy ha sido muy creativo y estuvo, vuelvo a lo mismo, en una de las mejores bandas de la historia. Así que, ¿qué más da todo lo demás? Te leo en comentarios a ver qué te ha parecido. Me gustaría saber a qué otros cantantes te gustaría que analicemos acá en el canal. Acá está mis Patreon. Muchísimas gracias por apoyarme a través de ese medio. Si te gustaría apoyar y formar parte de los Patreon, en la descripción del video tenés el link para poder sumarte. Si no, ya sabes que like, comentario y compartir este video a mí me ayuda montones. Nos vemos pronto. Chao, chao.